Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Les cuento que todavía estamos en Martinique, que es un territorio francés en la zona Caribe. Hoy vamos a visitar Fort-de-France, que Fort-de-France es la capital de la isla. Pero para ir allá es un trayecto bien chévere y toda la cosa. Y fuera de eso voy a tratar de mostrarles un poquito la arquitectura de la ciudad. Realmente no la fuimos a visitar a la ciudad como tal, pero de todas maneras van a ver la iglesia, van a ver un poquito cosas y todo mientras llegábamos y todo. Pero lo que fuimos fue a un mercado cubierto, que supuestamente había un festival de comida, así que es como unas bolitas de pescado que las fritan, así que fuimos a probarlas y todo, había supuestamente un festival, entonces ahí se das cuenta, y visitamos también el mercado y todo, un poquito ahí los alrededores y todo, porque íbamos para otro sitio. Ahí se visitaron mucho las islas y las playas realmente, así que ya les había dicho en otro video, tienen que alquilar un carro para poder que se paseen la isla realmente y se la disfruten, porque si no es muy difícil conocerla. Así que aquí les presento la capital, espero verlos al final y que disfruten el video. Chao pues. Bueno, aquí ya nos vamos acercando a la ciudad de Fort-de-France, que en español quiere decir el fuerte de Francia, por la carretera principal. Como se pueden dar cuenta, yo pienso que es una de las únicas que tiene dos líneas y una tercera pues como para los carros que van a salir y entrar, pero realmente aquí ya empiezas a ver más infraestructura y todo, es donde el aeropuerto está, y supuestamente en la bahía en que se encuentra la ciudad es una de las más bonitas del mundo supuestamente. Ahí van a ver barcos grandes y toda la cosa, pero pues ahí les cuento. Hoy en día tiene unos 175,000 habitantes y alrededor tiene unos 70,000 habitantes. La ciudad es fundada por los franceses en el siglo XVII, o sea en 1600. Antes se llamó Fort Royal y desde 1680 es la capital. Es el principal puerto, centro comercial y administrativo de Martinique. La ciudad ha sufrido terremotos, incendios y epidemias antes de su modernización. Acuérdense que esta isla, aunque esté en el Caribe, hace parte del país de Francia, o sea que está en la Unión Europea, y aquí van a utilizar euros y van a hablar francés en las calles, aunque hay mucha gente que habla inglés, pero les quería dar el dato, ¿no? Se me había olvidado decirles, también utilizan el criollo martinés, que es el lenguaje como local, digámoslo así. La arquitectura de Fort-de-France es una mezcla muy interesante de influencias francesas, caribeñas y coloniales. Visualmente hablando, muchas personas describen Fort-de-France como una combinación entre una pequeña ciudad francesa y una ciudad caribeña. Calles estrechas, edificios de colores vivos, palmeras, plazas tropicales y una fuerte presencia de la cultura criolla. Aquí les quiero hablar un poquito de las ventajas de vivir aquí supuestamente. Es una seguridad generalmente mejor que en muchos destinos caribeños, el sistema sanitario educativo francés, acceso a servicios europeos, además tiene playas, montañas y naturalezas muy cerca de la ciudad. Y las desventajas como todo en la vida. El costo de la vida puede ser sorprendentemente caro, sobre todo en la vivienda y en los productos importados. El francés es indispensable para poder trabajar y realizar trámites. Algunas personas consideran que la ciudad tiene menos vida nocturna que otros destinos caribeños más turísticos. Y ahora que lleguemos al mercado se van a dar cuenta que realmente hay unas cosas bastante caras por lo que son, como las frutas, los recuerdos y todo. Y a la vuelta de la esquina ya está el mercado cubierto del Fort-de-France. Pero en este momento les cuento que fue la peor situación para encontrar parqueadero. Así que vamos a dar vueltas un poquito, así conocen un poquito más de la ciudad, mientras encontramos el parqueadero para poder ir a visitar el mercado. Aquí está la mano derecha, ya se empiezan a dar cuenta más o menos del mercado y toda la cosa. Hay una iglesia muy cerca y todo, miren el frente del mercado para que se den más o menos idea de qué es. Y es el mercado principal de la ciudad. Hay mucha gente local, pero también hay mucho turista, como se van a dar cuenta ahorita que demos la vuelta. Así que ahí los dejo y acompáñenme mientras encontramos el parqueadero y conozcan la ciudad conmigo.
Y aquí llegamos a uno de los lugares turísticos que hay que visitar, la Plaza Monseñor Romero. Es una pequeña plaza urbana que sirve como espacio de encuentro y permite admirar la fachada de la catedral. Desde allí puedes fotografiar perfectamente el campanario y observar el movimiento cotidiano del centro histórico. Y justo enfrente está la Catedral de San Luis. La catedral actual fue inaugurada en 1895 después de que varias iglesias anteriores construidas en el mismo lugar fueran destruidas por incendios, terremotos y ciclones. Fue diseñada por el francés Pierre-Henri Picot. Lo que más llama la atención es su enorme campanario, visible desde gran parte de la bahía, y su estructura metálica interna. ¿Y qué tal el dato? Debido a esta estructura de hierro diseñada para resistir terremotos y huracanes, muchas personas la conocen en la ciudad como la Catedral de Hierro. Y aquí estamos de nuevo enfrente por la parte de afuera del mercado. Así que vamos para adentro esta vez y los dejo hasta que encontremos el parqueadero. No se preocupen, ya no paseamos más. Bueno, llegamos al mercado central, que hay un festival de comida supuestamente aquí en Fort-de-France. Vean, en Australia fuimos a un mercado así. Venden plantas, venden hierbas, pero supuestamente miren cómo se ve por enfrente y todo para el sol, y es cubierto, ¿no? Vayan a ver el video de Melbourne, está en Melbourne, la ciudad de Melbourne, que aquí es donde vemos un mercado muy así. Bueno, les cuento que hay bastantes productos de aquí. Está la canela, hay cosas de maracuyá, bacanísimo. Y huele riquísimo. Para hacer un mercado así huele bastante rico, les cuento. Bueno, esta sería como la parte de atrás, como la parte de atrás del mercadito, ¿sí ven? De aquí se acaba más o menos. Pero igual es grande esto, bien alto esto. Para que se ubican, vean, ahí está el mercado, vean las casitas de que tienen cara, y vean eso que hay ahí en la montaña. Es como un fuerte, yo qué sé qué es, pero quedan como, hay una casa muy antigua de pronto ahí, pero parece abandonada. Y Catedral de San Luis, esa la vimos ahorita pasando por el carro. Vean, la veo. Bueno, espero les haya gustado el video. Realmente no era muy largo y todo, pero de todas maneras
conocieron un poquito o se dan más o menos cuenta de la arquitectura de la ciudad y todo más o menos. Y realmente no se pierdan el circuito como toda la serie de la isla Martinique. Hay unas playas, hay unas cosas bien bonitas. Muchas gracias por estar ahí. No olviden de suscribirse, no olviden de compartir. Y ahí nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por todo.